Hoy vamos a hablar de prostitución masculina y femenina y también vamos a hablar de violadores, pero sobre todo vamos a hablar de hipocresía, de la hipocresía y el profundo cinismo que luce el PSOE con su defensa de las mujeres bajo su ya famosa pancarta feminista. Porque pocas cosas producen tanta repulsión como la desfachatez, la falsedad y la moralina. Decir una cosa mientras haces la contraria, dar lecciones de pulcritud y pureza mientras tu casa está llena de basura hasta el techo, y eso de ver la paja en el ojo ajeno mientras te esfuerzas en ocultar la viga en el propio. El PSOE y sus socios de extrema izquierda, con Pedro Sánchez a la cabeza, llevan años exprimiendo como un limón la baza electoral del feminismo. Han hecho de la ideología de género una de sus grandes banderas y de la marcha del 8M su principal movilización en las calles, hasta el punto de que no adoptaron ni una sola medida de prevención a principios del año 2020, cuando el riesgo de pandemia era ya evidente, para poder celebrar su particular aquelarre feministoide. Esa decisión costó decenas de miles de vidas. Todo este feminismo de pandereta se ha traducido en multitud de arengas en defensa de la mujer a lo largo de los últimos años, a base de emblemas y eslóganes de todo tipo, como si de una campaña de marketing se tratara. El ya mítico "nosotras parimos, nosotras decidimos", siempre y cuando, eso sí, se trate de abortar, ya que por el contrario prohíben de forma taxativa la gestación subrogada, por ejemplo. El también conocido lema de "queremos llegar solas y borrachas a casa", mientras al mismo tiempo la delincuencia campa a sus anchas y las violaciones se disparan como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes ilegales. O la imposición de cuotas a través de leyes cremallera y planes de igualdad al estilo soviético, tanto en el sector público como en el privado, lo cual supone, en esencia, insultar y menospreciar a las mujeres, al tratarlas como seres inferiores y desvalidos que precisan de ayuda adicional por parte del hombre. Aunque el colmo de la hipocresía zurda es de lejos todo lo relacionado con la prostitución. El hecho de que una panda de puteros, babosos y tocones se dedique a dar lecciones de cómo defender y respetar a las mujeres, al tiempo que tildan de machistas y potenciales violadores a todos y cada uno de los hombres que no comparten su nauseabunda y repugnante ideología progre. Veamos. La prostitución le está haciendo un daño enorme al PSOE, más incluso que los escándalos de corrupción. Y en Moncloa lo saben. Son perfectamente conscientes del deterioro electoral que pueden sufrir como consecuencia de los malos hábitos que tienen algunos de sus militantes y altos cargos, ahora que han salido a la luz. La UCO, gracias a la acción de la justicia, está desvelando muchos trapos sucios dentro de las filas socialistas, entre otros el reparto de féminas a la carta, como si de ganado se tratase, entre el que fuera ministro y secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez, y su asesor, Koldo García. ¿Se acuerdan? Que si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Isla, ¿cómo es? Ariana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra esto... No, sí que quiere, la otra también, pero ya porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Ariana. No, claro, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariana y Carlota, toma por culo. Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ariadna está bien, está perfecta, dice Koldo. Carlota se enrolla que te cagas, continúa Ábalos. O las dos y a tomar por culo, remata el asesor. Ábalos y Koldo y Ábalos, ministro de Transportes y asesor. Miembros, ambos, de la banda del Peugeot, el coche en el que Sánchez se recorrió media España para recuperar la Secretaría General del PSOE. Una pareja que, entre otras muchas cosas, se dedicó a colocar a sus amiguitas en empresas públicas sin necesidad siquiera de ir a trabajar, con el dinero de todos los españoles. El mismo Ábalos, que durante años, al igual que el resto de la cúpula socialista, se dedicaron a clamar a los cuatro vientos que ellos son muy, pero que muy feministas. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte
del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Pero es que luego, para más INRI, van y premian a un supuesto tocón con un puesto clave en la nueva Secretaría de Organización del partido, después de que Santos Cerdán fuera enviado a prisión provisional por corrupción. El premiado en cuestión era Francisco Salazar, otro de los hombres fuertes y más cercanos a Sánchez. Pero hete aquí que también le salió mala jugada, ya que pocas horas antes de ser nombrado en el Comité Federal del pasado sábado, la prensa publicó que el susodicho tenía fama de protagonizar comportamientos inapropiados hacia las mujeres que trabajaban en su equipo. Ferraz tardó horas en tomar una decisión, lo cual significa que se lo pensaron mucho, pero finalmente le hicieron dimitir de todos sus cargos. Era demasiado. El PSOE no se podía permitir un nuevo escándalo machista en su seno porque habría disparado las críticas entre sus medios afines, otros feministas de salón, agravando aún más la división dentro del partido. Pero, pese a la expulsión de Salazar, lo que no dice Sánchez es que fue alertado hace años, en 2018, por su entonces jefe de gabinete. Sánchez lo sabía, conocía los excesos de Salazar, al igual que otros muchos cargos del PSOE. Lo de Salazar era un clamor dentro del partido. Esther Palomera, periodista del Diario. Es que los hombres nunca oyen nada, fíjate. Una sucesión de mujeres que antes del Comité Federal, que como todo el mundo sabe, se retrasó más de 1 hora y media, libraron un intensísimo debate en la sala donde se estaba celebrando el Comité Federal, exponiendo lo que ellas habían oído. Muchas de ellas están pidiendo que no haya una caza de brujas para detectar quiénes han sido las víctimas y que se dediquen a cortar por lo sano los comportamientos machistas que se producen en ese ámbito. Quiero decir, aquí las sospechosas no son las denunciantes. Aquí a quien hay que perseguir es al acosador y a quien ha tenido ese tipo de comportamientos. Y esto parece que hay determinados hombres del Partido Socialista que todavía no lo tienen claro. Pero sí, era un clamor. Era un clamor. Era un clamor, pero nadie sabía nada. Empezando por Sánchez, que lejos de echarlo hace años, lo protegió y ascendió hasta el punto de intentar colocarlo como secretario de organización de facto, su nueva mano derecha en el partido. Valiente hipócrita. Como hipócrita es también responder al caso Salazar con un cursillo de sensibilización para los trabajadores y altos cargos de Moncloa, o expulsar del partido a los militantes que consuman prostitución. Y ya no digamos prohibiendo la prostitución misma, tal y como anunció hace pocos días la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Hipócritas, sí. Hipócritas con todas las letras, empezando por Sánchez. Atento. Dice Sánchez que la prostitución no tiene cabida en el PSOE. Hay que hacer más, porque junto con estos casos de corrupción hemos escuchado unos audios que han salido a la luz y que nos, han revelado un machismo que nos resulta incompatible con nuestros valores y con nuestros principios y objetivos. Para los y las socialistas, ser feminista no es un acto de postureo, que se satisfaga acudiendo a las manifestaciones del 8M o poniéndose el lazo violeta en la solapa. Para los y las socialistas, el feminismo es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Y si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello. Ajá, vale. Pero entonces, ¿cuenta aquí haber tenido un suegro propietario de saunas donde se ejercía la prostitución y una mujer encargada de llevar las cuentas del negocio, tal y como han publicado numerosos medios? Esta semana, Alberto Núñez Feijóo ha puesto encima de la mesa y por tanto en primera línea de la política nacional lo que era un secreto a voces desde hacía años. A saber, que la familia de Begoña Gómez se dedicaba a la profesión más antigua del mundo. Oiga, y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted?
Pero ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. ¡Pum! Saltó la tostada. Resulta que el muy feminista Sánchez y su mujer tienen familia dedicada al negocio de la prostitución. Durante décadas, el suegro del presidente, Sabiniano Gómez, regentó locales de ambiente, en concreto 3 saunas gays y un prostíbulo. Una de esas saunas se llamaba Adán. ¿Se acuerdan de La Veneno, la trans prostituta que se hizo famosa en la tele en los años 90? Esto decía de un conocido suyo. Dinero porque está tirado en la calle, durmiendo en la sauna Adán. ¿Dormir en la sauna qué significa? En la sauna. Aparte de que no tiene... En una sauna de mariquita, porque se dedica a chapero. Ah, es chapero él. Y esto otro decía el bailaor Rafael Amargo cuando estaba acusado de un delito de venta de droga del que resultó finalmente absuelto. Claro, es que la Fiscalía te está pidiendo 9 años de prisión. De ahí a absolver es optimista, ¿no? Entre otras cosas también resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Con lo cual, ¿qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. Chusco, ¿verdad? Pues esperen porque hay más. Feijóo dice que Sánchez se benefició a título lucrativo de la prostitución. ¿Por qué? En una de las saunas de la familia Gómez se llevaron a cabo escuchas de la operación Tándem, donde está implicado el comisario Villarejo. Esto decía Villarejo sobre Sánchez, su mujer y el negocio de su padre. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, no sé qué, y su suegro con puticlub? Pero no me jodas, que hay que ser tonto a las 3. Pero perdona, él cuando no tenía curro estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del suegro, del padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de Hacienda. Y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, los pagaban, ¿no? Porque llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. Begoña llevaba las cuentas, iba a las saunas a hacer caja, tal y como afirma también en Telemadrid un antiguo trabajador del local. Hacía las cajas, preparaba dinero para dejarlos para comprar bebida, y luego, según los pases que había hecho la chica, dejaba el dinero de cada chica por los servicios que había hecho. O sea, ella pagaba a las prostitutas, pero también cobraba a sus clientes, o eso estaba, no sé, diversificado. No, ella aparecía por allí, sobre todo por las mañanas. Sí, sí. Había 2 turnos, que era mañana y noche, y en algunas zonas 3, y ella pues por las mañanas aparecía, hacía las recaudaciones y ya te digo, pues dejaba los dineros. Y Tony, en algún momento, por ubicarnos en el tiempo, ¿ya era pareja del señor Sánchez, Begoña Gómez? Sí. Vaya, vaya. Y resulta que para colmo, el suegro de Sánchez compró la vivienda familiar del presidente cuando vivía de los prostíbulos. Qué cosas, ¿verdad? Alejandro Entrambas-Aguas, periodista del Debate. En concreto, Sánchez se benefició de 2 pisos. El primero de ellos es la vivienda ubicada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, donde el presidente vivió con Begoña Gómez durante más de una década. De hecho, fue el domicilio familiar hasta que en 2018 se mudaron al Palacio de la Moncloa. Esta casa, que actualmente está valorada en casi 800.000 euros, fue comprada por Begoña Gómez cuando tan solo tenía 22 años y mientras el matrimonio vivía allí, el suegro del presidente, que aportó los fondos para adquirir el piso, figuró como usufructuario. El segundo inmueble es un apartamento ubicado en Mojácar, en Almería. Este piso también fue comprado por la mujer de Sánchez. Esta operación inmobiliaria tiene 2 puntos llamativos. En primer lugar, que Sánchez ya estaba casado con su mujer en el momento de la adquisición. Pero lo más relevante es a quién compró Begoña Gómez el apartamento. El vendedor fue la mercantil San Bernardo 36 Sociedad Limitada, la matriz desde la que Sabiniano controlaba la red de prostíbulos que durante 2 décadas tuvo repartidos
por toda España y que funcionaban disfrazados de saunas, centros de masajes, bares de copas y hostales. Y ahora, a modo de colofón, el triple salto mortal con tirabuzón. Javier Rubio Doncé, divulgador y columnista. Déjame que te hable de dos tíos de Begoña, hermanos de Sabiniano. Te voy a hablar de Francisco Enrique y de Conrado. Francisco Enrique Gómez Serrano, socio de Sabiniano, fue condenado por explotar a 11 prostitutas sin papeles en su prostíbulo Kilómetro 80, en Segovia. Las mujeres trabajaban sin contrato ni seguridad social en jornadas extenuantes. La sanción reveló una relación laboral encubierta. Las trabajadoras recibían el 50% del precio de las consumiciones, por lo que su salario dependía de las copas que los clientes pidieran. En 2016, la policía desarticuló en el mismo local una banda que explotaba sexualmente a mujeres, liberando a una rumana secuestrada. Conrado Gómez Serrano, ferviente franquista, cuando la democracia se abría hueco en España, se afilió en Fuerza Nueva y fue jefe de seguridad del partido en la zona sur de Madrid, muy cercano a José Antonio Girón de Velasco. Era del ala dura. En 1982 usó su influencia para legalizar las saunas de Sabiniano en Madrid. Con esos ingresos compró una lujosa casa en Pozuelo de Alarcón, donde Pedro Sánchez vivió con su familia antes de mudarse a la Moncloa. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Son o no son una panda de hipócritas y cínicos de la peor calaña? Y todo ello sin contar que quienes van de feministas y protectores de la mujer son los mismos que han reducido las penas de cárcel y soltado a la calle a más de 1000 violadores y agresores sexuales con su infame ley del solo sí es sí. Puede gustar más o menos, pero la prostitución no es algo indigno per se, siempre y cuando se ejerza de forma voluntaria. Allá cada cual lo que haga con su cuerpo, siempre y cuando no haga daño a nadie. Pero resulta que los mismos que se van de putas, colocando a sus amigas en la administración, y los mismos que se han beneficiado directa o indirectamente de este particular negocio sexual, van ahora de puritanos por la vida, repartiendo carnets de feminismo y dando lecciones de lo que está bien y lo que está mal. El problema no es la prostitución, amigos. El problema es el socialismo. Sui, creadora de contenidos en Twitch. Mira, antes puta que socialista. Antes puta que socialista. Siendo puta prostituyo mi cuerpo. Siendo socialista prostituyo el cuerpo de los demás. Para mi beneficio. No hay nada peor que ser socialista. Vergüenza debería daros. Asco dais. Hipócrita, repito. Panda de cínicos. Pues eso. Asco dais. La trinchera de llamas. Es radio.